En este video abordaremos dos versiones del cuento popular La Bella Durmiente, que escribieron Neil Gaiman en 2013, que es una novela cuyo título es The Slipper and the Spindle, La Durmiente y el Uso, y Angela Carter, que en 1979 escribió un cuento que integra su colección The Bloody Chamber y que se titula The Lady of the House of Love, la Dama de la Casa del Amor. Gaiman tiene una larga trayectoria y es conocido por un trabajo creativo en que la ficción literaria comparte un espacio con la representación gráfica, como es el caso de Coraline, que nació como novela, luego pasó al formato de novela gráfica y finalmente de película animada. El trabajo de Gaiman se caracteriza por la utilización y resignificación de los mitos clásicos, relatos fantásticos y góticos, y de la ciencia ficción. Y algo de todo eso tenemos en su serie de cómics The Sandman, que se difundió en 10 títulos subdivididos en 75 entregas entre enero de 1989 y el último salió en marzo de 1996. Aparentemente en 2022, o sea el año que viene, se lanzaría una serie televisiva que parece prometedora. The Sandman podría haber integrado nuestro programa, dado que su personaje principal es Dream, o Morpheus, o Oneros, como aparece en las varias versiones. Como dije, La Joven Durmiente y el Uso es de 2013 y cuenta también con la colaboración de un ilustrador, en este caso de Chris Riddle, que entrega imágenes que acompañan y completan la lectura del relato, resultando de ese modo un acertado comentario adicional al texto escrito. Angela Carter ofrece con su obra un ejemplo de cómo puede establecerse en los niveles de contenido, pero sobre todo de estructura del tejido narrativo, una reflexión sobre temáticas que se vinculan con la representación femenina del orden simbólico y con la posición de la mujer en el contexto de las sociedades occidentales. Su producción literaria es contemporánea a las décadas en las que el feminismo pasaba de una etapa de reivindicación estrictamente política de igualdad entre hombres y mujeres a una de elaboración cultural y filosófica que originó un pensamiento de las diferencias de género. Como sabemos, esto produjo una proliferación de producciones teóricas feministas que, rechazando la homologación a modelos de pensamiento y comportamiento masculinos, ha buscado caminos diferentes para hacer escuchar la propia voz, una voz genéricamente marcada y productora de saberes. Los cuentos de Carter implican un posicionamiento ante el género, no ya como derivación del sexo, sino como lo entendemos hoy en día, como una construcción sociocultural, que en palabras de Teresa de Lauretis es una representación, o mejor aún, un efecto del cruce de las representaciones discursivas y visuales que emanan de los diferentes dispositivos institucionales, la familia, la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, la medicina o la legislación, pero también de fuentes menos evidentes como el lenguaje, el arte, la literatura, el cine y la teoría. Hay una tarea de reflexión que lleva adelante Carter en torno a la fuerte carga de identificaciones de género que proviene de los cuentos populares y de la posibilidad de operar entonces creativamente una labor de desidentificación y desnaturalización de ciertos presupuestos. En la colección de cuentos La Cámara Sangrienta, Carter persigue precisamente estos fines. En la reescritura de las fábulas, lleva a cabo un trabajo de reinterpretación y de expansión de esas huellas que en los textos originales aludían muy veladamente, por ejemplo, a los deseos que no se nombraban o quedaban neutralizados por la estructura cerrada de los cuentos de hadas y por las posiciones y funciones rígidamente codificadas de los personajes. Como podrán apreciar, la edición española de la editorial Sexto Piso ha ilustrado el volumen con diseños de la artista chilena Alejandra Acosta,
que entiendo que si bien Carter no había pensado en ilustrar sus historias, esta propuesta editorial enriquece y profundiza la búsqueda estética y política de la original. Con los cuentos de Gaiman y Carter he querido trasladar lo onírico hacia territorios más alusivos que directos. Lo que tenemos en ambos casos son reescrituras de ese cuento popular que conocemos como el de la Bella Durmiente, una jovencita que duerme por 100 años y que supuestamente, si sueña, lo hace con las expectativas de su maduración sexual y erótica. Estaría soñando con el varón que la salve, que la saque del letargo en el que ha caído. Se supone que la jovencita desarrolla a través de los sueños de su prolongado dormir la conciencia de su femineidad. Cuando despierta ya estaría apta para enfrentar una vida de esposa y de madre. Por otra parte, con las fábulas se accede a una forma de atemporalidad y a una universalidad que no son neutras, puesto que al sacar el relato de sus raíces históricas, se fomenta mantener representaciones hipertradicionales, en particular sobre los géneros y las funciones asociadas a los mismos, haciendo entonces que los estereotipos se fijen, perduren en la transmisión generacional de los motivos. Se instalan con el relato propósitos que a partir de la versión de los hermanos Grimm, que ya pensada para una recepción infantil, se han ido transmitiendo a las niñas. Los cuentos de hadas prometen destinos que encandilan y que se han ido ajustando a las posibilidades y a los parámetros de cada época. En todos los casos hay un varón de alcurnia que reconoce la bondad de una joven. Que sea buena es imprescindible, puesto que ser buena equivale a mansedumbre. Digo que la reconoce esta bondad y entonces la salva de una situación adversa o precaria, y el matrimonio es el premio final. En la larga serie de reescrituras, los motivos que se repiten son los derivados de una maldición o castigo impuesto por entidades sobrenaturales, un dictamen inapelable para los humanos. Cuando la joven cae en un sueño prolongado, la naturaleza por lo general acompaña ese estado de aislamiento de la durmiente del mundo de los vivientes. Y finalmente hay un despertar que en cada contexto de producción se considera compensatorio y vinculado con las fuerzas benéficas del destino. Ahora bien, la reposición de los sentidos metafóricos de ese dormir vinculado a la inmadurez sexual de la niña y la conciencia de los deseos eróticos maduradas en los sueños ha sido recurrente en los análisis de las fuentes originales. En cada reescritura, la adolescente destinada a un siglo de sueño continuado se sumerge en él luego de pincharse con un elemento filoso, una espina, una astilla, un huso, etc. En la saga nórdica de los Voslungos tenemos a Brunilda, que es una guerrera, una valquiria, y tras seguir órdenes de Odín, termina obrando en contra de los intereses del dios y éste la castiga. Precisamente la pincha con un elemento filoso y ella cae en un sueño prolongado y será despertada por Sigfrido. La tradición va a querer que estos dos personajes se vuelvan célebres en el ciclo wagneriano de los Nibelungos. Los motivos del pinchazo, del sueño, del despertar por amor prevalecerán en las subsiguientes versiones. No así el carácter indómito de la protagonista de la saga nórdica, aunque sí el obrar de Odín, en el que alcanzamos a suponer el deseo de domesticación de lo femenino, que cada una de las historias replica. La joven dormida es una de las figuras más pasivas con la que puede encontrarse el varón del caso. La encuentra seductora, irresistible y, por supuesto, irreparablemente predispuesta. La figura de la indefensión que transmite el personaje dormido lo hemos visto en las múltiples apariciones de Sueño de una noche de verano. Oberon utiliza el recurso para reconducir la rebeldía de Titania, transformarla en sumisa aceptación.
Él dice: inundaré sus ojos con el jugo de esta flor y quedará llena de las odiosas fantasías. La infatuación de Titania por el asno en que se ha metamorfoseado Bottom es el resultado entonces de esas hateful fantasies oníricas que denigran y someten a la vez. Si bien los ejemplos son más abundantes, los que coloqué en el gráfico son también los más aludidos. El primero de ellos es el de Giambattista Basile, que escribió una colección de cuentos conocidas como Pentameron en 1634. La obra tuvo una gran difusión en Europa de fines del siglo XVII y XVIII a través de la traducción al alemán y al francés. Los relatos de Basile están dirigidos a una recepción adulta, puesto que la idea de la literatura concebida para la infancia es muy posterior. Sus temas y fuentes provienen tanto de la transmisión oral y popular como de autores clásicos latinos. En su versión de La Durmiente, la protagonista tiene nombre, se llama Thalía. En Perrault solo será conocida como Bella y los Grimm la llamarán Preciosa Rosa y en Disney será Aurora. Cuando Charles Perrault escribe La Bella Durmiente en el bosque a fines del siglo XVII, basa su historia en el cuento del italiano Giambattista Basile, que lleva el nombre Sol, Luna y Thalía. La moda de los cuentos de hadas nace en los salones de Versailles y de París para otorgar legitimidad literaria a un género despreciado por la nobleza. Se trataba de fábulas de tradición oral y por tanto vinculadas a las narraciones de las nodrizas y a las clases populares en general. Con Perrault y en el interior de la querella entre antiguos y modernos, el rescate y la puesta en escritura de los cuentos no se relaciona con un afán folclorista que sería anacrónico para la época, sino más bien con la puesta en valor de las ficciones vinculadas con la infancia y las mujeres, un emblema de las poéticas de los modernos que se centraban en reivindicar lo nacional con refinamiento y elegancia y afán de entretenimiento. Ha sido señalado, por otra parte, que la tarea emprendida por Perrault asumía y subvertía tres tradiciones: la oral, la satírica y la moral. Las moralejas que el autor incluye al final de cada cuento clausuran los sentidos y, sin repetirlos, vuelve a decir lo que transmitían los cuentos que le llegan por tradición oral, en un logro que es a la vez ético y estético. Perrault reviste el cuento de Basile de un marco de decoro adecuado al gusto de sus lectores y transforma algunos elementos, otorgando así al conjunto un espíritu menos perverso, más romántico y seguramente menos explícito. Es de suponer que sus lectores, de todos modos, conocieron el original y repusieron los significados ocultos tras los convenientes eufemismos. Por otra parte, los finales felices de los cuentos de hadas relegan al olvido los abusos padecidos por los personajes. La moraleja final del cuento de Perrault considera que obtener un esposo rico, apuesto, galante y cariñoso bien vale la espera de la joven en cuestión, lo cual no esconde los propósitos aleccionadores de este tipo de relatos en los que los intereses económicos van de la mano con el prestigio social que se obtiene a través de una conveniente alianza matrimonial. Veamos ahora, los padres de Thalía, del cuento italiano, reciben los horóscopos de los astrónomos que advierten que la pequeña correrá gran peligro a causa de una astilla de lino. Como en las subsecuentes versiones, ellos exacerban los cuidados y prohíben el empleo de usos en el reinado, pero la joven, al llegar a la pubertad, de todos modos se pincha y cae dormida, puesto que en estos relatos no se puede escapar al destino. En Basile, el padre coloca a la durmiente en una mansión desierta y alejada de su morada, y ahí la abandona para que su presencia no lo haga sufrir. Al tiempo entra a la mansión un rey, hombre casado, y leemos lo siguiente:
vio sus encantos y comprobó cómo la sangre le recorría con fuerza las venas, la elevó en sus brazos y la llevó a la cama donde recogió los primeros frutos del amor. Dejándola en la cama volvió a su reino, donde, debido a sus numerosas ocupaciones, no recordó ese momento más que como un simple incidente. Lo que llama incidente, sin embargo, deja embarazada a Thalía, que da a luz a mellizos. Llegan en su auxilio 2 hadas, un poco tardíamente, y la ayudan con la crianza de los niños. A los 2 años el rey recuerda el gozoso encuentro en el bosque y regresa para repetirlo, solo que ahí descubre que la joven está viva y que tiene 2 hijos. Los lleva a los 3 a su reinado y luego de deshacerse de su malvada e infértil esposa, que quiere matar y comerse al trío, puesto que amenazan su estatus, se casa con Thalía y todos son felices. Siempre hay una figura de mujer maligna y mayor que la protagonista, una madrastra, una bruja, una ogresa, una esposa, una suegra, una madre, que polarizan arquetipos de lo femenino: bondad y maldad, juventud y vejez, fertilidad e infertilidad, belleza y fealdad, pasividad y confrontación, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué cambia en las versiones que siguen a la de Basile? En Perrault el príncipe es soltero y en vez de violar a la durmiente, es acercándose a ella que produce su despertar como fin del hechizo. Contra la voluntad familiar, él la desposa y tiene hijos con ellas, lo que despertará la ira de la madre, del príncipe, etc. En Grimm, el joven despierta a la durmiente con un beso y luego de regocijo general la desposa sin que haya resistencias familiares. Disney se va a basar en este último relato. Como vimos entonces, a partir de Perrault, el acercamiento y el beso reemplazan, aunque sugieren, la violación de la durmiente. La versión de Gaiman juega con el conocimiento de sus lectores acerca de todo un conjunto de motivos transmitidos por los cuentos tradicionales de las durmientes y el varón salvador. Lo que aquí tenemos es un universo predominantemente femenino en el que las protagonistas reproducen o revierten los presupuestos de género que este tipo de literatura les ha legado. La empresa de despertar a la princesa dormida es llevada a cabo no por un varón, sino por una joven reina que emprende la gesta justo una semana antes de casarse. Le informan que una plaga azota al reinado vecino y que la población entera ha quedado dormida o está por caer en sueños. Gaiman se demora en la descripción de los poblados y habitantes que son presa paulatinamente de un sopor que los inmoviliza, y la insistencia en este motivo promueve claramente la asimilación de este sopor entendido como enfermedad contagiosa a la aceptación pasiva de posiciones de género estereotipadas. Efectivamente, la joven reina debe apurar el paso y luchar contra el sueño que amenaza con impedir su misión, un azote que tiene epicentro en el castillo. Y leemos: presintieron el castillo mucho antes de avistarlo, sintieron como si una ola de sueño quisiera impedir que se acercaran. Si caminaban hacia él, se les iba la cabeza, sus mentes se volvían dispersas, su ánimo decaía y se les nublaba el pensamiento. En cuanto se desviaban, volvían a despertar y se sentían más alegres, más cuerdos, más sabios. La reina y los enanos siguieron adentrándose en aquella niebla mental. Ese mental fog es un estado de aceptación sin más contra el que esta jovencita lucha. Dejo a ustedes que terminen el relato y noten cómo van cayendo una a una nuestras presunciones, desde un beso lésbico que no es tal, a una joven dormida que no es la víctima inocente que suponíamos que era. Al leer este cuento de Gaiman, recordé el listado que Paul B. Preciado incluye en su texto Yonki cuando revisa alguno de los que denomina códigos semiótico-técnicos de la feminidad, pertenecientes a la ecología política fármaco-pornográfica.
Y dice lo siguiente, Mujercitas, el coraje de las madres, la píldora, cóctel hipercargado de estrógenos y progesteronas, el honor de las vírgenes, la bella durmiente, la bulimia, el deseo de un hijo, la vergüenza de la defloración, la sirenita, el silencio frente a la violación, Cenicienta, la inmoralidad última del aborto, los pastelitos, saber hacer una buena mamada, el Lexomil, la vergüenza de no haberlo hecho todavía, lo que el viento se llevó, decir no cuando quieres decir sí, quedarse en casa, tener las manos pequeñas, los zapatitos de Audrey Hepburn, la codeína, el cuidado del cabello, la moda, decir sí cuando quieres decir no, la anorexia, el secreto de saber que quien te gusta realmente es tu amiga, el miedo a envejecer, la necesidad constante de estar a dieta, el imperativo de la belleza, la cleptomanía, la compasión de la cocina, la sensualidad desesperada de Marilyn Monroe, la manicura, no hacer ruido al pasar, no hacer ruido al comer, no hacer ruido. El algodón inmaculado y cancerígeno del Tampax, la certitud de la maternidad como lazo natural, no saber gritar, no saber pegar, no saber matar, no saber mucho de casi nada o saber mucho de todo, pero no poder afirmarlo, saber esperar, la elegancia discreta de Lady Di, el Prozac, el miedo de ser una perra calentona, el Valium, la necesidad del string, saber contenerse, dejarse dar por el culo cuando hace falta, resignarse, la depilación justa del pubis, la depresión, la seda, las bolsitas de lavanda que huelen bien, la sonrisa, la momificación en vida del rostro liso de la juventud, el amor antes que el sexo, el cáncer de mama, ser mantenida por que tu marido te deje por otra más joven y puntos suspensivos. Ahora bien, en estos contextos de un género que se construye en esas redes de materialización biopolítica y se reproduce y consolida socialmente, redes de las que participa también la literatura y ciertamente los cuentos de hadas, parte de reescribir la historia es proponer que la joven reina, al terminar su misión, decida no retornar a su morada y ciertamente no cumplir con el destino que la quería esposa, sino que opte por elegir, y la elección de otros caminos es algo que claramente es parte de ese despertar que su misma acción ha promovido. Para introducir el relato de Angela Carter, haré una muy rápida referencia que ya se introdujo en el teórico 14, que seguramente habrán visto en prácticos, y se refiere al subgénero gótico y a sus características. El gótico surge como una respuesta estética a las normativas del neoclasicismo del siglo XVIII y al hacerlo cuestiona ontológica y epistemológicamente los presupuestos de la representación mimética, poniendo en juego, a través de una serie de recursos narrativos, una retórica de lo siniestro con la explícita finalidad de producir terror y desconcierto. El texto que se considera fundador del subgénero es El Castillo de Otranto, de 1764, escrito por Horace Walpole, que evidentemente logró plasmar los temores de la época y las tensiones entre los exponentes de la antigua nobleza terrateniente y los nuevos actores de la política y la economía inglesas. A partir de los ingredientes barajados por Walpole, el depredador encarnado en el poderoso malvado y su víctima, la jovencita curiosa e inocente, a través de estos ingredientes entonces se escribió una enorme cantidad de novelas, muchas de ellas escritas por mujeres. La más reconocida fue Anne Radcliffe a fines del siglo XVIII con Los misterios de Udolfo. En 1796, otro gran exponente de la novela gótica es el maravilloso volumen escrito por el muy jovencito Matthew Lewis, que se titula El monje. En 1817, Jane Austen escribe la novela paródica Northanger Abbey, que ridiculiza los efectos de la enorme proliferación de novelas de este tipo que repetían los esquemas
y promovían desbordes emocionales y sentimentales, particularmente entre el público femenino, que se suponía el principal destinatario de estos relatos. A mediados del siglo XIX, con las hermanas Brontë, tenemos dos ejemplos bien diferentes de ambientaciones góticas. La de Emily, con Cumbres borrascosas y las fuertes tensiones entre los elementos racionales e irracionales, y la novela de Charlotte, que se constituye como una Bildungsroman. El ejemplo de la saturación paródica en Austen señala el ocaso de determinadas combinaciones de elementos, puesto es que ya con las Brontë tenemos algo completamente diferente, y con Frankenstein de Mary Shelley y El vampiro de Polidori, se disponen en el escenario literario decimonónico inglés nuevos personajes en los que se encarna el mal, el hombre de ciencia que se vincula con las acciones futuras y el vampiro que amenaza con la fuerza de los terrores ancestrales. Drácula, de Bram Stoker, se publica en 1896 y es el claro referente para el cuento de Angela Carter que se sitúa con los eventos a comienzo de la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1914. Bien, ustedes tienen en la introducción de Fred Botting a su libro Gothic un análisis preciso de los elementos que caracterizan el género. Aquí traigo una síntesis que aparece en el Cambridge Companion to Gothic Fiction a cargo de Kelly Harley. Y dice, su contenido sobrenatural, su fascinación por la transgresión social y su separación en términos formales de la norma emergente de realismo. El gótico durante estos años, es decir, ella estudia precisamente su evolución, ha sido definido en términos de trama, con una serie de personajes tipo, como el de la heroína joven, virtuosa y en peligro, y los sucesos tipo, como su reclusión por parte del villano demoníaco pero atractivo, y su huida de él, el emplazamiento, el castillo sombrío, los espacios subterráneos y laberínticos, las cámaras de tortura de la Inquisición, etc., ¿no? Los motivos, la preocupación del género con temas tabú como el incesto, la perversión sexual, la locura, la violencia, sus representaciones de estados emocionales extremos como rabia, terror y venganza, el estilo, su lenguaje hiperbólico, sus elaborados intentos de crear una atmósfera melancólica y de suspenso, las estrategias narrativas, poca claridad de la historia por medio de marcos narrativos e inconsistencias narrativas, el uso de tramas densas y sensacionalistas en vez que realistas, y las relaciones emotivas que crea con los lectores en los que aspira a crear ansiedad, temor y paranoia. Pero el modo gótico de narrar es también una manera de privilegiar la serie de las repeticiones por sobre la apertura de la experiencia de las diferencias. Es el pasado que retorna en la repetición de determinados propósitos sin fin ni interrupción. Por un lado, como sucede con mayor evidencia en el gótico clásico, es un mecanismo que revela el horror de las clases dominantes ante cualquier cambio radical, inherente, por otra parte, a la dinámica histórica. Por otro lado, cada nueva presentación del modo gótico de narrar exhibe la diferencia entre dos temporalidades, representa una distancia inconmensurable entre dos realidades que coexisten. Las imágenes y criaturas fantasmales, cuya amenaza proviene desde un pasado ancestral, y las características de sus nuevas víctimas, con la dosis de atracción o repulsión, nostalgia o rechazo que se genere en cada caso. En el esquema de personajes y situaciones tipo, tendríamos entonces a los protagonistas clásicos encarnados por el villano, que es atractivo, pero que da rienda suelta a sus pasiones a partir del lugar de poder que ocupa, y a la heroína, que es inocente, una joven indefensa, casta, virtuosa, pero demasiado curiosa, con una curiosidad que la lleva precisamente a asomarse peligrosamente a territorios desconocidos, por supuesto, arriesgando su integridad sexual. Son relatos, además, en los que se presenta la otredad bajo apariciones fantasmales o criaturas siniestras como los vampiros,
Y en la ciencia ficción gótica aparece el cyborg, que es como organismo que suele presentarse como lo más allá de lo humano, y en tanto hibridismo, como el espectro anteriormente, que amenaza las taxonomías de lo viviente, ¿no? Abriéndose a zonas de umbral entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo muerto, etc. En la Dama de la Casa del Amor, la criatura es ella. Ella es toda colmillos y garras, caza y se atiborra de comida. Y dice que de pequeña era como un zorro y se contentaba con crías de conejos que chillaban lastimeramente mientras ella les clavaba los colmillos en el cuello con una voluptuosidad que daba náuseas. Se contentaba con ratones de campo que palpitaban durante un segundo entre sus dedos de bordadora. Si a ella le ha sido asignado el papel de predadora, la presa vendría a ser el joven que, de acuerdo a los parámetros tradicionales, se vería como Jonathan Harker, feminizado ante los ataques vampirescos, feminizado incluso por poseer esa virtud dudosa y especial de la virginidad. Los emplazamientos góticos tienen ambientaciones que sugieren la latencia de fuerzas ancestrales que se ciernen sobre el presente para amenazarlo, para destruirlo. Y leemos en Botting que el lugar por antonomasia de los relatos góticos, el castillo, predominó de manera sombría en la ficción gótica temprana, decadente, desolado, lleno de pasadizos ocultos. El castillo se relacionó con otros edificios medievales, especialmente abadías, iglesias, cementerios, que por lo general en su estado ruinoso remitían a un pasado feudal asociado con la barbarie, la superstición y el miedo. Y sigue Gotting, la arquitectura esencialmente medieval en su forma, y si bien la minuciosidad histórica no fue la preocupación rectora, señaló la separación espacial y temporal del pasado y sus valores con los del presente. Teniendo en cuenta las variantes epocales, Botting señala lo siguiente, dice, los placeres del horror y del terror se derivaban de la reaparición de figuras hacía tiempo desaparecidas. Sin embargo, las narrativas góticas, a pesar de sus pesados arreos históricos, nunca escaparon a los intereses de su propio tiempo. En la ficción posterior, el castillo da paso gradualmente a la vieja casona, como edificio y linaje familiar, que se transformó en el lugar donde miedos y ansiedades se cernían sobre el presente. Estas ansiedades variaron de acuerdo con distintos cambios, la revolución política, la industrialización, la urbanización, las modificaciones en la organización sexual y doméstica y los descubrimientos científicos. En el cuento de Carter, los lectores reconocen los ecos del recorrido de Jonathan Harker cuando se encamina hacia el castillo de Drácula, en el libro de Stoker. El mismo camino que aquí transita el joven oficial del ejército británico, que, dice el texto, se lleva una decepción al observar los techos hundidos de las casas, las contraventanas que cuelgan desconsoladamente de sus goznes, la hierba que crece entre las baldosas, un lugar del todo deshabitado. Él aún no lo sabe, pero los lectores se nos ha informado la razón. Bien al principio del cuento, cuando leemos al final, las apariciones se volvieron tan molestas que los campesinos abandonaron el pueblo y este pasó a ser propiedad exclusiva de habitantes sutiles y vengativos que manifiestan su presencia con sombras casi imperceptiblemente torcidas, demasiadas sombras, incluso al mediodía, sombras sin ningún origen visible. En cuanto a la retórica del exceso, las tramas del gótico ponen en juego pasiones extremas que atentan contra la integridad física, psíquica y emocional de las protagonistas. En Botting leemos, al fomentar las creencias supersticiosas, las narrativas góticas subvertían los códigos racionales de comprensión y al presentar hechos diabólicos e incidentes sobrenaturales,
penetraban en el terreno desacralizado de la necromancia y los ritos arcanos. La centralidad de la usurpación, la intriga, la traición y el asesinato en los temas góticos parecían celebrar el comportamiento criminal, la violenta puesta en acto de la ambición personal, la pasión voraz y las representaciones licenciosas del deseo carnal. Los críticos temían que tales terrores que emergían de las penumbras de un castillo o acechaban en los oscuros caracteres del villano fueran también fuente de placer y, al estimular una excitación que volvía vagos los límites entre razón y moral, e incitaba la caída de los lectores en la depravación y la corrupción. La reescritura del cuento tradicional en clave gótica por parte de Carter desmonta la violencia sexual y las pasiones extremas aludidas o tematizadas en las fuentes. Aquí tenemos, en efecto, una joven entregada a un deseo que le es completamente extraño, aunque arraigado en su ser y convertido en un hambre insostenible que sacia en cuerpos transformados en mero alimento. Por otra parte, el joven soldado, gracias a su virginidad, parece inmune a las sombras que lo acechan, y su acción redentora se debe más a su falta de imaginación que a un gesto consciente. La condesa no lo aterra, siente más bien incomodidad y piedad ante esa mujer niña, y los atributos vampíricos de ella él los interpreta en clave patológica. Angela Carter tiene en cuenta en su particular versión del cuento de hadas de Perrault todo el recorrido de las tramas del gótico tradicional y de sus variantes decimonónicas finiseculares, precisamente conservando los elementos esenciales en cuanto a emplazamientos, desbordes emotivos y aparición de lo ominoso. Opera como adelante una inversión significativa en cuanto a los papeles asignados a los personajes del gótico. Aquí la presa es el varón, que preserva sus características esenciales de inexperiencia sexual, y la fuerza depredadora está encarnada en la joven, que por otra parte es la bella durmiente del caso. De él se dice que tiene la virtud, como anticipé, especial de la virginidad, el más y el menos ambiguo de los estados, la ignorancia, pero al mismo tiempo el poder en potencia, y además el desconocimiento, que no es lo mismo que la ignorancia. Y eso dice el texto. Ella, por otra parte, se aclara, es el último brote del árbol ponzoñoso que surgió de las entrañas de Vlad el Empalador. Ella es hija de Nosferatu, es su heredera, pero no es ya la criatura sedienta de sangre, muerte y poder como el monstruo imaginado por Stoker, sino un ser que se siente atrapado en su morada. Se la compara con el pájaro enjaulado, que sabe una única canción, y el texto dice: la condesa es una casa encantada, no es dueña de sí misma. A veces sus antepasados aparecen y miran por las ventanas de sus ojos y la asustan mucho. Tiene la soledad misteriosa de los estados ambiguos, ronda en una tierra de nadie, entre la vida y la muerte, entre la vigilia y el sueño, tras el seto de flores con espinas, las sanguinarias rosas de Nosferatu. Los voraces ancestros de las paredes la condenan a una repetición perpetua de sus pasiones. La condesa es solo eso, una casa llena de espectros que resuena de las voces de los ancestros, esos que siguen vivos a través de las ventanas vacías de sus ojos. No hay identidad, ni tiempo, ni lugar. Es un contenedor de historias que pertenecen a otros. Está desposeída incluso de sí misma, una página en blanco en la que se ha marcado un destino que la sujeta a los mismos y perpetuos rituales. Ese es su eterno sueño del que espera ser despertada. Y es precisamente la entrada en escena del joven soldado que saca a la condesa Nosferatu del ciclo de las repeticiones. Las barajas de tarot se disponen en una nueva serie. Él introduce la temporalidad y el imprevisto en el mundo cerrado habitado por ella. Aparece la carta de tarot de los amantes, Les Amoureux, y leemos: los serios dedos de la condesa, dedos de una imagen sagrada, sacan la carta de Les Amoureux. Nunca, nunca,
La condesa no había sacado nunca un destino que hablara de amor. Tiembla, se estremece, sus grandes ojos se cierran tras unos párpados nerviosos de venas finas. Esta vez, por primera vez, la preciosa adivina se ha echado una carta de amor y muerte. Tanto si está vivo como si está muerto, haré de sus huesos mi alimento, piensa. Ese ingreso en el tiempo tendrá para la joven un doble destino de amor y muerte. El beso casto del príncipe de este cuento despertará a la joven de su destino de exilio del género humano y restituye su cuerpo al mundo de los mortales. Se pregunta el texto, ¿cómo soporta el dolor de convertirse en humana? El fin del exilio es el fin del ser. Ni bien deja atrás el castillo, el joven regresa a la normalidad y a lo cotidiano, sin que haya en él pesadumbre ni remordimientos. Las sombras de lo experimentado en el encuentro sobrenatural retornan muy brevemente al encontrar la rosa, aunque de inmediato es arrancado de la rememoración por las urgencias del presente. La guerra es la nueva e inquietante realidad que lo espera, la verdadera trampa mortal que le enseñará qué significa tener miedo en las trincheras de Francia. Ese islote de inmovilismo que encarnan la condesa y sus rituales eran válidos aún en el contexto finisecular en el que se mueven Drácula y sus acólitos, pero pierde consistencia en los umbrales del conflicto bélico en los primeros años del siglo XX. En efecto, ya carece de eficacia la representación del horror a través de evocaciones de un pasado remoto. Sus imágenes, como vimos en los poemas de Owen y Sassoon, se vinculan con formas de aniquilación bien diferentes, que reemplazan la amenaza mítica del vampiro solitario con la evidencia tecnológica de la destrucción masiva. En el cuento, entonces, no despierta solo la joven condesa de ese destino que la alienaba de las vicisitudes de lo humano. El despertar que trágicamente la conduce a la muerte corre parejo a la conciencia de la juventud europea que será diezmada en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, con un trágico aprendizaje del naufragio de los sueños depositados en los idearios de la razón y de la civilización. Si los sueños de la bella durmiente de los cuentos tradicionales podían asociarse a un deseo de adecuación y cumplimiento por parte de las jóvenes a lo que las sociedades establecían como destino codiciado al alcanzar la pubertad, las reescrituras proponen la reflexión crítica acerca de los modelos y funciones de género patriarcales que la literatura ha contribuido a producir, a divulgar y a fijar. Emprender el propio viaje iniciático, como en Gaiman, o desasirse de los vínculos tradicionales, como en Carter, son riesgos que las protagonistas están dispuestas a correr. Y cierro con las palabras de la poeta norteamericana Adrienne Rich, que a partir del concepto de reescritura decía lo siguiente: la revisión es un acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos nuevos, de ingresar a un viejo texto desde una nueva dirección crítica. Necesitamos conocer la escritura del pasado y conocerla de manera diferente a como la hemos conocido, no para transmitir una tradición, sino para romper su dominio sobre nosotros. Gracias.